Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a tratar de comprender realidades profundas del Evangelio. En esta ocasión vamos a tratar un texto del Deseado de todas las gentes, con una afirmación que hace directamente el Padre. Y dice, el hombre que es mi compañero, refiriéndose precisamente a Jesucristo. Como vamos a ver, es una afirmación hecha por el Padre, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender en realidad muchos aspectos a través de esta afirmación, ¿verdad? Que está en la Biblia y que también está en el Espíritu de Profecía. Por lo tanto, vamos a tratar de entrar en nuestra reflexión y vamos a ver de una manera rápida, ¿verdad? Sintetizada, qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios. El, el texto donde vemos la afirmación que hace el Padre con respecto a su Hijo, ¿verdad? Zacarías 13, versículo 7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, el Padre dice que el hombre Jesucristo, es compañero con él en el trono de la eternidad, ¿verdad? Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En el Jeremías 31 vamos a entender el nuevo pacto. Y esto es sumamente importante porque este pacto empieza con el hombre Jesucristo. Recuerden que Él es el modelo y a través de Él necesitamos entender lo que se tiene que hacer con nosotros y cómo llegaremos a ese modelo, ¿verdad? A cómo podemos llegar a ser como Jesucristo, ¿verdad? Como el hombre. Me vais a perdonar, por lo que veo esta mañana, la voz no me ayuda demasiado, ¿verdad? Por lo tanto, dice, he aquí que vienen días, Jeremías 31, ¿verdad? Desde el versículo 31 en adelante, ¿verdad? 31 hasta el 34. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Dice, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto era eso? Vamos a ver si entendemos si es un otro pacto o es el mismo. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué invalidaron el pacto? Porque cuando Moisés bajó del monte les señaló las tablas de la ley, ¿verdad? Ellos creyeron que por ellos mismos podrán cumplir la ley, ¿verdad? Y ellos dijeron en aquel momento, haremos todo lo que nos has dicho. Y con esto invalidaron el pacto, porque ¿cuál era el pacto? Recuerden el propósito eterno de Dios, que Él habite en nosotros, en este templo. Por lo tanto, ¿cuál debería de haber sido el pacto? Que el hombre reconozca su incapacidad de obedecer, de tener ese carácter de Dios, porque ¿qué es la ley? Un reflejo de lo que es el carácter de Dios. Pero ¿qué es precisamente el carácter de Dios? Su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿cómo invalidaron ellos el pacto? Porque no entendieron. Ahora, la pregunta es, ¿el hombre separado de Dios puede entender las obras de Dios? Pues una vez que entendemos y contestamos a esta pregunta, podemos entender qué pasó en Sinaí, qué pasó en la venida de Cristo, qué pasó en 1844, qué pasó en 1888 y por qué la necesidad de un remanente, un remanente preparado por Cristo mismo al final del tiempo. Y esto es lo que nos trata de reflejar y enseñar, tanto la lección del Sinaí, tanto la venida de Cristo, Daniel 2, por ejemplo, la piedra sacada no de mano de hombres, sino del mismo Dios,
del marco de la Odisea, que esto refleja el remanente final, ¿verdad? Por lo tanto, esa última generación validarán el pacto. En Sinaí invalidaron el pacto. ¿Por qué? Porque no entendieron la necesidad del Espíritu de Dios en este templo, de ese carácter. Sino que ellos dijeron, nosotros haremos todo lo que tú nos has dicho, ¿verdad? Pero la última generación entienden que es Cristo nuestra justicia, nuestro carácter, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Por eso es tan importante entender esta profunda realidad. Por lo tanto, ellos invalidaron mi pacto. Fijaos lo que dice, aunque fui yo un marido para ellos, aunque fui un marido para ellos. ¿Qué es lo que trata de decir? Que Cristo, estamos hablando del Cristo uno igual a Dios, ¿verdad? Antes de la encarnación, dice, fui un marido para ellos. Es decir, trató de cuidarlos. Él fue casado con Adán. Eso es lo que... Porque en realidad en Sinaí lo que Dios trata de hacer es recordarles qué pasó con Adán en Edén, que perdió la gloria de Dios. Entonces, recordarles que ellos necesitan esa gloria de Dios, necesitan la presencia del Espíritu, que es Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que tiene que entender precisamente la última generación, que validará el pacto. ¿Entendés? En Sinaí invalidaron el pacto porque el hombre dijo, nosotros haremos, y no entendieron que separados de Dios, esto es imposible. Esto es la causa también de la cruz, la incomprensión del hombre de la obra que el hombre Jesucristo vino a hacer, ¿verdad? Por lo tanto, la última generación validará el pacto, ese pacto, el pacto eterno, que Dios habite en temple en el hombre y en todos los seres creados, ¿verdad? Que es el pacto eterno, que lo tenemos también en el deseo de todas las gentes, en capítulo en su templo, ¿verdad? El párrafo más grande. Por lo tanto, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuáles días? Días de incomprensión, días en donde nosotros teníamos que aprovechar ese tiempo de gracia para santificarnos, es decir, en la verdad, para poder entender precisamente esta realidad que acabo de comentaros, ¿verdad? ¿Cómo podemos validar el pacto? ¿Verdad? El pacto eterno desde la creación, ¿verdad? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Y cuál es la ley? Pues precisamente eso es lo que nosotros necesitábamos entender, porque ahora nosotros necesitamos que la ley es la presencia del Espíritu de Cristo en este templo. Y es justamente lo que vamos a tratar de entender hoy a través del hombre que es el compañero del Padre, ¿verdad? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto es lo que tiene que ocurrir justamente en el día de la expiación, pero no antes de que esta última generación entiendan que necesitan validar el pacto. No invalidarlo porque ya lo habían, o sea, ya tenemos esta experiencia, sino que necesitamos validar el pacto. ¿Cómo validamos el pacto? Padre, danos tu espíritu. Por fin entendemos que sin la presencia del Espíritu de Dios en este templo, nosotros no podemos vivir conforme con el carácter de Dios, ¿verdad? Y de este modo validamos el pacto. Será esta generación que glorificará por fin a Dios. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Recuerden Juan 17:3, o sea, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan al Padre y a Jesucristo, ¿verdad? Dice, porque todos me conocerán, estarán unidos a mí, como por el Espíritu. Lo vamos a ver en la reflexión también. Esto es un tema muy complejo y yo intentaré hacerlo todo lo rápido que puedo, pero creo que en esta ocasión será un poco más largo que el anterior, ¿verdad? Porque el tema es muy complejo, no es tan fácil. Y veo que hay quienes redundan una y otra vez en el error, desgraciadamente. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, es decir, la separación
de ellos de mí, de Dios, de ese pacto, de ese espíritu, perdonaré la maldad de ellos, la separación, y dice, y no me acordaré más de su pecado, no me acordaré más de esta separación, ¿verdad? Una vez que se une a nosotros, todo aquello queda en olvido y viviremos eternamente. Perdonadme. De nuevo vemos el mismo texto escrito en Hebreos, ¿verdad? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, perdón. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pecados y transgresiones, es decir, de la separación de Dios y de la consecuencia de esta separación de Dios, que son las transgresiones, los pecados, como decimos nosotros, ¿verdad? Pues donde hay remisión de estos, ¿dónde hay remisión de estos? Justamente en el día de la expiación. Hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ¿verdad? En el día de la expiación ya no hay más ofrenda por el pecado porque es el día de la restauración en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, vemos una reiteración de esta enseñanza, de este pacto. Bien, ahora entremos en nuestra reflexión. Todos esos textos que os presenté hasta ahora son fundamentos para poder comprender quién es el hombre que es mi compañero y por qué la necesidad de un hombre. Dice, aunque ahora ha ascendido a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo corazón tierno y compasivo está abierto a todas las aflicciones de la humanidad. Hoy la mano que fue traspasada se extiende para bendecir más abundantemente a su pueblo que está en el mundo, ¿verdad? Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Muy importante comprender esta realidad. Ahora, la diferencia es, ¿qué tipo de pueblo queremos ser? ¿Aquellos que son salvos pasando por el descanso? ¿O queremos ser esta última generación que comprende el pacto, validan el pacto y participan de la boda del Cordero? Esta es la clave y necesitamos comprenderla. ¿Cómo queremos pasar la eternidad? ¿Pasando por el descanso? ¿Por la muerte? ¿O queremos este pueblo que en vida será restaurado? El remanente final, ¿verdad? Estas son las únicas diferencias. Dice, el alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Un solo alma. Y esto habla mucho de cuál es el carácter de Dios. ¿Entendéis? Este contra cual el enemigo lucha tanto, tratando de presentarnos un Dios castigador, un Dios justiciero. Cosa que no es así, porque dice el alma que se ha entregado a Cristo, y entrega es estar unido a Él, comprender la obra, ¿verdad? Tanto del Padre, del Hijo, ¿verdad? Su obra es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Dice, el Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno pudiera salvarse en su reino. Y nosotros necesitamos entender por qué el Calvario, qué ha pasado allí de verdad, no los engaños que el enemigo trata de presentarnos. Dice, él nunca abandonará a alguien por quien ha muerto. Nunca abandonará a alguien por quien ha muerto, dice. A menos que sus seguidores decidan abandonarlo. ¿Y cómo deciden abandonarlo? ¿Cómo decidió abandonar Adán a Dios en Edén? Bajo engaño. Y nosotros necesitamos, ¿qué significa santificarnos en toda la verdad? ¿Por qué la necesidad del día de la expiación, de la purificación del santuario, templo, nuestra mente, para poder validar el pacto? ¿Entendéis? ¿Verdad? Por lo tanto, a menos que sus seguidores decidan abandonarlo, decidan no confiar en él a través de la palabra, ¿verdad? Él los mantendrá firmes, a los que no le abandonan, a los que se santifican, a los que purifican este templo, ¿verdad? Dice, a través de todas nuestras pruebas tenemos un auxiliador que nunca falla. Él no nos deja solos para luchar con la tentación, para batallar con el mal y ser finalmente aplastados por las cargas y el dolor.
Dice, aunque ahora está oculto a la vista de los mortales, el oído de la fe puede oír su voz diciendo, no temas, yo estoy contigo. ¿Y cómo está con nosotros Él? A través de la presencia de su Espíritu. Pero para eso necesitamos entender qué pasó en la encarnación, que nos hablará aquí también, ¿verdad? Pero necesitamos entender qué pasó de verdad la encarnación, qué pasó de verdad la cruz. Porque si no, estando bajo el engaño del enemigo, nunca seremos purificados y no podremos validar el pacto. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Dice, aunque ahora está oculta a la vista de los mortales, el oído de la fe puede oír su voz diciendo, no temas, yo estoy contigo, yo soy el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dice, he soportado tus penas, he experimentado tus luchas, he encontrado tus tentaciones, conozco tus lágrimas, yo también he llorado. Las penas que yacen demasiado profundas para ser expiradas en cualquier oído humano, las conozco. No pienses que estás desolado y abandonado. Aunque tu dolor no toque ninguna cuerda sensible en ningún corazón de la tierra, atentos a lo que dice aquí, porque eso mismo le dijo también a Israel mientras estaba en el desierto, ¿verdad? Con la serpiente colgada en la cruz, ¿verdad? Dice, mírame a mí y vive. ¿A quién tenemos que mirar nosotros? A Jesucristo y vivir. Pero cuando miramos a Jesucristo, ¿qué necesitamos entender? El hombre Jesucristo vino a validar el pacto. Por eso él decía una y otra vez, no soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí. Era una validación del pacto, era glorificar a Dios, que su ley, su espíritu en el hombre es bueno. Solamente de esta manera el hombre puede conocer a Dios, puede entender a Dios, puede seguir a Dios, puede tener su carácter. Es solamente de este modo. De otra forma, pasa lo que en toda la historia de la humanidad ha pasado con el hombre. No comprendimos a Dios, porque estamos separados de Él. Y hasta que no entendemos la necesidad de estar unidos a Él, que es justamente la comprensión del día de la expiación, por eso la visión de los dos tronos nos dice que el pueblo de Dios pide, Padre, danos tu espíritu. Y allí vemos dos grupos. Un grupo recibe el espíritu de Dios, el auténtico, y otro grupo recibe el espíritu del enemigo. La pregunta es ¿por qué? Porque unos se han santificado en toda la verdad y han entendido el pacto que rompimos con Dios en Edén, en Sinaí, en la venida de Cristo, en 1844 y 88. Una y otra vez hemos invalidado el pacto porque no lo comprendimos. Solamente al final del día de la expiación, el mismo Dios hará una demostración con una última generación. Lo mismo que ha hecho con el hombre Jesucristo. Porque el hombre Jesucristo es la demostración de Dios que su ley es buena. Por eso vino Jesucristo como hombre en la tierra, para hacer esta demostración. Y al final del tiempo, también Dios, esa mano que rompe una piedra del monte, que está preparada no por mano de hombre, ¿verdad? Pues es una demostración que Dios hará, que habrá una generación, no solamente el hombre Jesucristo, sino toda una generación que validarán el pacto, glorificarán a Dios, comprenderán la necesidad del Espíritu y que entienden que sin el Espíritu de Dios es imposible vivir conforme con el carácter de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. Dice, los montes se apartarán y los collados serán removidos, pero no apartará de ti mi misericordia, ni será removido el pacto de mi paz. El pacto de mi sábado está estrictamente relacionado. Por eso el séptimo día en Edén era el día de encuentro con Dios, era el día de paz, ¿verdad? El sábado, eso significa en toda su profundidad. Un sábado sin la presencia de Cristo no es un sábado. Y apenas en el reino de Dios vamos a experimentar de nuevo este verdadero sábado que experimentó el hombre, Adán, con Dios antes de pecar, antes de separarse de él, antes de desconfiar de Dios, ¿verdad? Ni será removido el pacto de mi paz, dice Jehová que tiene de ti misericordia.
Dice, por mucho que un pastor ame a sus ovejas, ama más a sus hijos e hijas. Dice, Jesús no es solo nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y ahora, a no se confundir con el Padre que está en el cielo, sino, ¿qué era el primer Adán? El Padre de la humanidad. ¿De qué Padre nos habla aquí? Nuestro Padre, el Padre de la humanidad. No se confundan con el Padre eterno, el único Dios verdadero. No confundan esto, ¿verdad? Y dice, yo conozco a los míos. ¿Qué Padre es Él? El Padre de la humanidad. Yo conozco a los míos y los míos me conocen. Juan 17:3, recuerden, ¿verdad? Como el Padre me conoce. ¿Cuál es el Padre? El único Dios verdadero, el que está en el trono de la eternidad. Dice, y yo conozco al Padre. ¿Y cómo conoce al Padre? Por mediación del Espíritu, ¿verdad? Dije, el Hijo unigénito, aquel que está en el seno del Padre, aquel a quien Dios ha declarado ser el hombre que es mi compañero, de aquí el título de nuestra reflexión, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo está Cristo en el seno del Padre? La visión de los dos tronos nos da esta explicación. Es esa luz que sale del Padre, viene hacia Jesucristo y de Jesucristo hacia nosotros, justamente en el día de la expiación. Pues de este modo, el Espíritu de Dios que estaba en el hombre Jesucristo, también estará en nosotros, porque es así como al final del día de la expiación, el remanente final comprenderá cómo validar el pacto. Y es a través de la petición de Padre, danos tu Espíritu. Por eso decía Jesús, mírenme a mí para poder entender cómo podéis llegar a ser como yo. Solamente mediante el Espíritu. Por eso Jesús decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿cómo? Mediante el Espíritu. Ahora lo entenderemos por textos que dice él mismo, ¿verdad? Y que están en las Escrituras. Pero no se pueden entender si no caminamos con Cristo y la presencia de su Espíritu no está con nosotros. No podemos entender, podemos leer toda nuestra vida el Evangelio y el Espíritu Profecía. Si no nos acompaña el Espíritu de Cristo, no vamos a entender. Quiero que lo tenga claro todo el mundo y no necesito ni siquiera convencer a nadie. Miren el mundo, miren el cristianismo y entenderán, ¿verdad? Dice la comunión, atentos, porque aquí nos habla de por qué tenemos que mirar a Jesús. Dice, la comunión, la unión entre Él y el Dios eterno, entre Él y el Padre, ¿verdad? Se toma para representar la comunión entre Cristo y sus hijos en la tierra. ¿De qué nos está hablando aquí, mis amados? Justamente de la visión que se le dio a este pueblo, nada más entrar a partir de 1844, es decir, en 1845 vino la visión de los dos tronos. La comunión, esta luz que sale del Padre va hacia Jesucristo y de Jesucristo hacia nosotros. Pero esto pasó primero ¿con quién? Con el hombre Jesucristo. Lo vamos a ver por lo que está escrito, mis amados, no porque lo que yo cuento. Y por eso os digo que si no estamos acompañados por la presencia del Espíritu, no podemos entender estas realidades. Por eso os digo una y otra vez, si no entendemos qué pasó en la encarnación, no vamos a entender jamás el Evangelio. Y no podemos validar al final del día de la expiación el pacto con Dios, jamás. Por lo tanto, estaremos, tal como el Ezequiel 9 nos lo revela, entre los sellados, pero para la perdición. Esto es muy, muy importante entender. ¿Qué pasó en la encarnación? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Y qué tiene que pasar al final del día de la expiación? Recuerden que en la cruz Jesucristo dijo, consumado es por primera vez. Pero al final del día de la expiación tiene que decir por segunda vez, justo antes de salir del lugar santísimo, dije por segunda vez, consumado es.
La primera demostración que le ha hecho Jesucristo, dijo, consumado es. Y allí se rompió el velo del lugar santísimo. ¿Por qué del lugar santísimo? Porque en la cruz el hombre Jesucristo desmontó toda la argumentación del enemigo, que el hombre no puede obedecer la ley de Dios, pues el hombre Jesucristo unido con la ley, con este espíritu que el enemigo dijo desde el cielo que no era bueno, que no somos libres, pues el hombre Jesucristo venció al enemigo y en la cruz recupera el dominio perdido por Adán en Edén. Por lo tanto, al recuperar el dominio y desmontar el argumento del enemigo de que el hombre no puede obedecer a Dios, abrió directamente el velo y nos dijo, acudid al Padre. En el día de la expiación, en el lugar santísimo, está vuestra restauración, la boda del Cordero, donde el hombre Jesucristo será unido con el hombre en noviazgo eterno, o se dan casamiento en un matrimonio eterno, y será unido, recuperará, ocupará el trono de esta tierra perdido por Adán en Edén, ¿verdad? Pero esto no puede ocurrir antes de que haya un pueblo que entienda que necesita validar el pacto con Dios, necesitan estar unidos con Dios. Y esta es la lección suprema del hombre Jesucristo. Sigamos. Dice, porque somos el regalo de su Padre. Somos el regalo de su Padre. Dije, y la recompensa de su trabajo. Jesús nos ama como a hijos suyos. Lector, Él te ama. El cielo mismo no puede conceder nada más grande, nada mejor. Confía, pues, dice. Jesús pensó en las almas de toda la tierra, engañadas por falsos pastores, queridos. En multitud de ocasiones os he dicho, cuidado con quién camináis y a quién escucháis, porque escucho cosas que se me ponen los pelos de punta. Pero estoy harto de señalar, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es presentar la verdad. Pero necesitáis poner vuestra mente a trabajar, queridos. No podéis estar solamente escuchando. Tenéis que entender el Evangelio. Tenéis que santificaros en toda la verdad. Dejen de escuchar a cualquiera. Asegúrense que lo que escuchen está escrito y entiendan la verdad tal como Cristo a través de su Espíritu trata de revelarnos su verdad, ¿verdad? Aquellos a quienes anhelaba reunir como ovejas de su prado estaban dispersos entre lobos. Y dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor, refiriéndose a los gentiles, pero sobre todo, al final del día de la expiación, que habrá un pueblo, un remanente que validará el pacto. Exactamente como lo ha hecho el hombre Jesucristo. Y atentos aquí, dice, por eso me ama mi Padre. Dice, porque yo pongo mi vida. Él puso mi vida, ¿cuál vida? La de uno igual a Dios, el precio por el pecado, para volverla a tomar. ¿Cómo la volvió a tomar? Como el segundo Adán, queridos. ¿Verdad? Es decir, mi Padre te ha amado tanto que incluso me ama más por haber dado mi vida para redimirte. Y cuidado que aquí no nos habla de la cruz. Que también, pero no de la cruz. Nos está hablando de la encarnación, queridos. Dice, al convertirme en vuestro sustituto y fiador, ¿cuándo se convierte el hombre Jesucristo en sustituto y fiador? ¿En la cruz? No, queridos, en la encarnación. En la encarnación se convierte en sustituto del segundo Adán, del hombre, y fiador por esa vida que le entregó en la encarnación. Por el Espíritu, por la presencia del Espíritu, por la obra del Espíritu, hasta el final del día de la expiación, y podríamos decir, hasta en la eternidad, porque el Espíritu estará con nosotros para siempre, dicho por Jesucristo. Por eso os he comentado, necesitamos entender, cuando Dios habla,
¿de qué habla? Y sin su presencia, sin su espíritu, es imposible. Dice, es decir, mi Padre te ha amado tanto que incluso me ama más por haber dado mi vida para redimirte. Y nosotros necesitamos entender cuándo se dio la vida de Dios como el precio por el pecado. Y esa vida nos la dio a nosotros, dice, al entregar mi vida, por haber dado mi vida para redimirte. Hay que entender toda la obra que se tiene que hacer desde la venida del hombre Jesucristo hasta el final del día de la expiación. Esta es la redención, ¿verdad? Dice, al convertirme en vuestro sustituto y fiador, al entregar mi vida, al asumir vuestras responsabilidades. ¿Cuál era nuestra responsabilidad? Validar el pacto eterno, estar unidos a Dios, asumir vuestras responsabilidades, y eso es lo que ha hecho el hombre Jesucristo hasta con el precio de su vida en la cruz, ¿verdad? En la cruz el enemigo lo mata. ¿Con qué propósito? Para hacerlo separarse, para no cumplir esta responsabilidad, para no poder demostrar que el hombre unido con el Espíritu de Dios puede obedecer, ¿verdad? Dice, vuestras transgresiones me hago querer por mi Padre. ¿Por qué? Porque Él glorificó a Dios. Ahora, ¿qué es lo que falta? Un pueblo, una última generación que valide el pacto igual que lo ha hecho el hombre Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, lo vuelve a repetir de nuevo, pone su vida como uno igual a Dios en la encarnación, ese es el precio por el pecado, para volverla a tomar y demostrar lo que el enemigo dijo, que que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios no puede obedecer la ley de Dios. Pero el hombre Jesucristo, unido con esta vida que volvió a tomar, ¿verdad?, demostró que el hombre unido con el Espíritu de Dios puede obedecer la ley, ¿verdad? Y esa es la demostración que hizo Jesucristo. Justo antes de la cruz dijo, Padre, he glorificado tu nombre, he terminado tu obra. Y se terminó su obra, lo demostró antes de la cruz, ¿verdad? Y necesitamos entender todos esos conceptos, hechos en su auténtica realidad. La hemos comentado, no me quiero alargar más porque ya estamos pasados media hora ya. Nadie me la quita, dice. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. ¿Dónde ocurrió esto, queridos? En la cruz, nosotros asesinamos al hombre Jesucristo. ¿Dónde puso su vida? En la encarnación. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Y esto pasó en la encarnación. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es lo que el Padre le dijo que tiene que hacer. Dice, aunque como miembro de la familia humana era mortal, y esta frase tumba la teología del cristianismo hoy por hoy. Un hombre en la cruz que muere no puede pagar el precio por el pecado. Aunque como miembro de la familia humana era mortal, como Dios era fuente de vida para el mundo. ¿Cómo es como Dios? Porque su vida, el Espíritu Santo, unido con el Padre, unido con Él, por eso dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esto no se refiere a la cruz, queridos. Esto se refiere a la encarnación, ¿verdad? Dice, como Dios era fuente de vida para el mundo. ¿Y cómo es el fuente de vida para nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo. Es esa vida que Él puso como uno igual a Dios y como segundo Adán la tomó sobre sí y hizo la obra que tenía que hacer, ¿verdad? Dice, aunque como miembro de la familia humana era mortal, como Dios era fuente de vida para el mundo, podía haber resistido los avances de la muerte y haberse negado a someterse a su dominio. Es decir, Cristo, uno igual a Dios, deliberadamente decide venir a este mundo, dominio de la muerte,
¿verdad? Por lo tanto, viene y se somete al dominio de la muerte, que este es el reino del enemigo, ¿verdad? Dice, pero voluntariamente entregó su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Dónde pasó esto? Pues hay que entender bien en el contexto correcto y ahí vais a ver que se trata de la encarnación, queridos. Exactamente como nos lo dice el párrafo de oro del capítulo en su templo, ¿verdad? Por la encarnación, ¿verdad? Él volvió a unir la humanidad con Dios, ¿verdad? Dice, llevó el pecado del mundo, la separación del mundo, llevó consigo la separación del mundo, soportó su maldición. ¿Cuál es la maldición? La cruz es la maldición, queridos, es decir, es la incomprensión del hombre. Esta es la maldición. El hombre separado de Dios está bajo maldición. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros en ese dominio de la muerte? Lo matamos. No entendimos su obra. Lo matamos. Por lo tanto, llevó la separación del mundo, soportó su maldición, la muerte en la cruz, que lo matemos, que lo asesinemos. Dice, entregó su vida en sacrificio para que los hombres no murieran eternamente. ¿Y hay un sacrificio en la cruz? Sí, también lo hay. Recuerden el camino sagrado del patriarcas y profetas, desde el pesebre hasta la cruz. Toda su vida es un sacrificio, ¿verdad? Desde el pesebre o la encarnación hasta la cruz. En la cruz también se hizo un sacrificio, pero no es lo que creemos nosotros. El sacrificio de la cruz fue para demostrar que la ley es buena, fue para recuperar el dominio, pero el precio por el pecado se pagó en la encarnación, ¿verdad? Entregó su vida en sacrificio para que los hombres no murieran eternamente, ¿verdad? Por eso nos abrió el velo del lugar santísimo y nos dijo, ¿queréis ser restaurados? Allí, este es vuestro objetivo, la boda del Cordero, el final del día de la expiación, ¿verdad? Por eso en la cruz, en la muerte de Cristo, se abre el velo del lugar santísimo. ¿Por qué del lugar santísimo? Si todavía no había entrado ni siquiera en el lugar santo. Para los gentiles no, pero para los judíos sí. Para los judíos era el día de la expiación, pero los judíos no entendieron, ¿verdad? No entendieron la obra de Jesucristo y por eso todavía quedaba otra obra que hacer, ¿verdad? Pablo nos habla de esto, donde estaban incluidos los gentiles y donde estamos nosotros hoy. Hay que entender bien el Evangelio. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vamos a terminar, dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Y nosotros necesitamos preguntarnos, mis amados, ¿por qué necesitamos nosotros todavía mucha luz? Porque este pueblo, en realidad, nunca entró en el día de la expiación. Nunca comprendió la obra que se tiene que hacer, la validación del pacto, la restauración del hombre en el día de la expiación. Por eso escuchamos hoy a tantos y tantos y tantos hablando de la justificación por la fe, porque nunca han salido del lugar santo, a pesar de estar en el día de la expiación. Estamos en el marco del día de la expiación, pero esta gente sigue bebiendo del vino de Babilonia, sigue estando dentro del marco de Babilonia, aún no han escuchado el llamado del Apocalipsis 18:4, salid en medio de ellos, pueblo mío. Por eso no entienden la validación del pacto, por eso no entienden que ha de existir una generación restaurada y por eso siguen predicando todavía la justificación por la fe. Ellos necesitan un cordero eternamente, desgraciadamente. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por haber aguantado esta reflexión también. Espero que la podáis entender, que no confíen en lo que yo digo, traten de estudiar, comprendan por sí mismos en toda su profundidad la palabra de Dios y cuidado a quién seguís y a quién escucháis.
Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos acompañe, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo que tomemos nuestra decisión, ser ese pueblo que validará el pacto eterno. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.